Ignoraste un mensaje o alguien volvió a buscarte y de repente te diste cuenta de que ya no tienes la misma energía para cargar con lo que antes asumías sin cuestionarlo. Y esto te desconcierta, porque no sabes si lo que estás sintiendo es cansancio o si algo en ti simplemente ya no acepta seguir igual. El 9 de espadas eres tú a las 2 de la mañana mirando el techo con el teléfono al lado sin saber si contestarle o no. Y junto a esta tensión aparece las de espadas, una verdad que lleva tiempo esperando que la veas. Quédate, porque llegó el momento de entender qué está pasando realmente. El 3 de bastos muestra a alguien que aprendió muy temprano a sostenerse siendo útil. Eres esa persona que resuelve, que anticipa, que está disponible. No porque finjas, sino porque en algún momento aprendiste que estar ahí para los demás era la forma más segura de sentirte necesaria. Y el 2 de oros habla de cómo convertiste eso en un sistema. Trabajo, emociones ajenas, crisis que ni eran tuyas. Todo lo ibas metiendo en una balanza que tú misma sostenías. Las cartas muestran a alguien emocionalmente inteligente, perceptivo, con una capacidad real para leer el ambiente antes de que nadie hable, pero también muestra un hábito peligroso: creer que tu valor depende de cuánto puedes aguantar. El 2 de oros describe ciclos: aguantar, adaptarte, postergarte, recuperarte un poco, volver a empezar. Y mientras tanto tu cuerpo iba hablando, no de golpe, sino en detalles pequeños. Te despiertas cansada antes de que el día empiece. Abres el teléfono y ya sientes que el aire pesa. Necesitas desaparecer un rato y después te sientes culpable por eso. Y alrededor hay personas que aparecen bajo esta energía del 2 de oros, absorbidas en sus propias crisis, acostumbradas a buscarte cuando algo explota, sin preguntarse qué te cuesta a ti sostenerlo. No desde maldad, desde necesidad. Otras aparecen distintas bajo el 3 de bastos, más estables, más pacientes, no invaden ni exigen, pero sí sienten la distancia. Y tú estás en medio preguntándote algo que pesa más de lo que dices en voz alta. ¿Estoy descansando o me estoy perdiendo? Esa pregunta no nació esta semana. Aquí entra la luna, y cuando aparece la luna, algo todavía no está completamente claro. No porque estés confundida, sino porque llevas tiempo interpretando lo que sientes desde reglas muy antiguas. La luna habla de zonas borrosas. Hay miedo que se parece a intuición. Hay protección que se parece a evasión. Y hay descanso que no puedes disfrutar del todo porque hay algo en ti que lo vive como abandono. Eso explica por qué esta situación se siente tan pesada. No estás simplemente alejándote de personas. Estás intentando proteger algo tuyo que quedó muy agotado. Pero hay algo que todavía no estás viendo del todo. Por eso aparece el 9 de copas. Esta carta revela algo que puede incomodarte. Hay una parte de ti que sí está disfrutando el silencio, el descanso real, y eso te genera culpa, porque aprendiste que estar bien sola era sospechoso, que si no estabas disponible, algo en ti fallaba. El 9 de copas muestra alivio, no vacío. Todavía disfrutas leer, caminar, cocinar, quedarte en silencio sin tener que explicárselo a nadie. Eso importa mucho, porque las cartas no muestran que te estés apagando. Pero la luna sigue moviéndose detrás de todo esto. Hay conversaciones pendientes, emociones no dichas y una sospecha silenciosa que ya no puedes ignorar. Y si tu aislamiento no comenzó por frialdad, sino porque tu alma dejó de aceptar ciertas dinámicas, el 4 de copas trae la primera verdad. Hay cansancio, sí, pero no cualquier cansancio. Es cansancio relacional, la fatiga específica de haber dado mucho a ciertos vínculos y haber recibido muy poco de vuelta. Hay mensajes que ya no generan deseo de responder, sino obligación. Conversaciones que antes tolerabas y que hoy tu cuerpo rechaza antes de que termines de leer la primera línea. Durante mucho tiempo creíste que querer a alguien significaba no tener horario. Estar siempre, y el as de copas viene a romper eso. No endureciéndote, sino devolviéndote algo que es tuyo. La capacidad de elegir desde dónde te das. Las cartas muestran que alguna persona se acostumbró a ti, a tu escucha, a tu respuesta rápida, a tu presencia. Y cuando empiezas a cambiar, quienes dependían de la versión anterior sienten algo que no saben nombrar: incomodidad, distancia y a veces molestia. Por eso el silencio reciente no es simple cansancio, es un reajuste interno. Pero cuidado, porque el 4 de copas también trae un riesgo. Cuando una experiencia te deja muy marcado, puedes empezar a cerrar puertas que nunca te hicieron daño, como quien se quema una vez con la estufa y después no puede ni entrar a la cocina. Y aquí aparece alguien importante para ti.
Ese nudo en el estómago que sientes no vino porque esa persona te presione. Vino porque tocó algo más profundo. El miedo a decepcionar incluso a alguien que sí te quiere bien. Eso es lo que estás atravesando. No estás luchando solo contra el agotamiento. Es que no sabes cómo estar cerca de alguien sin terminar cargando con todo. Y todavía estás aprendiendo cómo se ve eso de otra manera. La justicia y el caballero de bastos muestran de dónde viene todo esto. La justicia es clara. Muestra consecuencias, no castigo, consecuencias. Durante años diste más de lo que podías sostener. Desde amor, sí, pero también desde algo que aprendiste sin darte cuenta. Que si podías ayudar debías hacerlo, siempre, sin preguntarte qué te costaba. La justicia te recuerda que ser buena persona nunca debió significar abandonarte a ti misma. Que hay una moral aprendida que te enseñó a ser fuerte, disponible, la que resuelve. Y mientras cumplías ese papel, ibas perdiendo espontaneidad, energía propia, el deseo de hacer cosas solo porque te daban ganas. El caballero de bastos muestra cómo se fue acumulando. Mucho movimiento, exigencia laboral, disponibilidad emocional constante. Conversaciones muy intensas. Y dentro de eso, un vínculo específico que terminó drenando más que todos los demás juntos. No fue un solo evento, fue suma. Y tu cuerpo empezó a poner límites que tu mente todavía no sabía nombrar. Por eso ahora hay tensión. Una parte de ti quiere protegerse y otra teme que protegerse sea lo mismo que volverse egoísta. No lo es. La justicia no está mostrando egoísmo, te está mostrando un equilibrio que lleva demasiado tiempo pendiente. El caballero de bastos revela algo más. Cuando finalmente decides cuidar tu energía, puedes hacerlo de forma extrema al principio, ir de un extremo al otro, y eso explica por qué también te alejaste de alguien que no te había hecho daño, porque todavía estás aprendiendo a distinguir qué vínculos te nutren y cuáles te vacían. El núcleo de todo esto es simple. No quieres volver a perderte dentro de relaciones que te absorben, pero tampoco quieres vivir aislado. Y esas dos cosas juntas generan una tensión que todavía no has resuelto. El paje de espadas abre algo. Esta carta muestra una mente que no descansa, que analiza antes de responder, que mide si podrá sostener lo que venga después de abrir esa conversación, de contestar ese mensaje o de acercarse de nuevo. Y junto a él aparece el 6 de copas. Aquí está la raíz. Esta carta habla de una versión antigua de ti que todavía susurra. Antes podías con todo. Y esa frase duele, porque no es completamente cierta. Antes también te agotabas. Antes también desaparecías. Solo que lo hacías más tarde, cuando ya no quedaba nada. El paje de espadas muestra el miedo concreto que hay detrás de todo. El miedo a equivocarte. A abrir la puerta equivocada. A poner límites que terminen alejando a personas que sí te importan. Y el 6 de copas dice algo que puede ser difícil de escuchar. No extrañas necesariamente a esas personas. Extrañas saber exactamente cuál era tu lugar. Ser quien sostiene, quien sabe qué hacer, quien no falla. Pero tu alma ya no quiere vivir ahí. Y eso duele aunque sea tu propia elección, porque cuando dejas de cumplir expectativas que llevas años cumpliendo, aparece la culpa. La culpa que aprendiste, la que confunde querer a alguien con sacrificarte por ellos. Lo que estás atravesando no es frialdad, es el duelo de una identidad que ya no te sirve. Y ese duelo es real, aunque nadie más lo vea. El caballero de espadas y la muerte llegan juntos, y cuando estas dos cartas aparecen así, el mensaje no da rodeos. Estás dejando atrás una forma antigua de relacionarte. La muerte no viene a destruir, viene a cortar lo que ya no sostiene verdad, y la verdad es esta. Tu agotamiento no apareció para arruinarte, apareció para interrumpir un patrón. Porque tu energía ya no acepta acuerdos silenciosos donde das por obligación, por miedo, por no saber cómo decir que no sin perder a alguien. El caballero de espadas pide una sola cosa: honestidad, no perfección, honestidad contigo sobre lo que sí quieres, sobre lo que tu cuerpo ya sabe antes de que tu mente lo procese. Esto no se trata de elegir entre amar o protegerte. Esa era la trampa de antes, creer que tenías que escoger. Lo que viene ahora es aprender a hacer las dos cosas al mismo tiempo, estar presente sin desaparecer en el proceso. La pregunta deja de ser ¿qué me pasó? Y se convierte en ¿qué versión de mí ya no puedes seguir viviendo de la misma manera?
La rueda de la fortuna y el emperador muestran el siguiente movimiento. La rueda dice que el ciclo ya cambió, no puedes volver atrás, y en el fondo, una parte de ti ya lo sabe. El emperador pide estructura, no rigidez, estructura, saber desde dónde te mueves. Con los vínculos que te han drenado, el emperador es claro. Respóndele porque quieres, no porque tengas miedo de lo que pase si no lo haces. La rueda indica que estas dinámicas van a redefinirse solas con el tiempo, pero tú puedes acelerar ese proceso siendo más honesta sobre lo que estás dispuesta a sostener y lo que ya no. Con los vínculos que sí te importan, las cartas muestran algo diferente. No hace falta conversación perfecta ni una explicación elaborada, solo algo sencillo y real, sin justificarte demasiado, sin prometer disponibilidad que no tienes. El emperador no pide que lo hagas perfecto, pide que lo hagas verdadero. Y algo más aparece aquí con claridad. Tu energía ya no puede administrarse como antes. Eso terminó. Lo que viene ahora necesita un ritmo distinto. El paje de copas trae noticias emocionales y los amantes hablan de elecciones conscientes. Lo que viene no es una transformación forzada ni una ruptura dramática. Son cosas más suaves, conversaciones que se abren solas, reencuentros que llegan sin que los busques, momentos donde de pronto tienes más claridad de la que esperabas. El paje de copas muestra apertura gradual. Tu corazón no está cerrado, está cauteloso, y eso es muy distinto. Los amantes revelan algo importante. Vas a empezar a distinguir con más facilidad qué conexiones te nutren y cuáles simplemente te son familiares. Puede aparecer un acercamiento que antes parecía complicado o un entendimiento nuevo dentro de algo que ya existía. Pero los amantes también hacen una pregunta directa. ¿Qué eliges ahora? ¿Seguir haciendo lo mismo esperando que algo cambie o empezar a elegir diferente? Lo que viene después depende menos del miedo y más de la elección. Y algo me dice que ya no puedes fingir que no sabes lo que necesitas. El 10 de bastos confirma lo que ya sientes. Hay demasiado peso acumulado, demasiado tiempo sosteniendo más de lo que correspondía a una sola persona. Y el 2 de copas muestra lo que necesitas ahora. Reconexión, pero segura. Primero contigo, después con otros. La práctica que aparece para ti es simple. Respiración consciente mientras caminas. Sin destino especial, solo observando, sin objetivo, sin resultado que demostrar. El 10 de bastos necesita descargar, el 2 de copas necesita relación sin invasión. Mientras caminas, hazte una sola pregunta. ¿Esto que siento es cansancio o es miedo? No respondas rápido. Tu cuerpo lleva tiempo diciéndote cosas que tu cabeza no quiere escuchar todavía. Empieza a escucharlo. Si esta lectura tocó algo que no habías podido nombrar, escribe en comentarios sin culpa. Y cuéntame, ¿te estás protegiendo o estás aprendiendo una manera nueva de querer sin perderte? Voy a leer los comentarios porque este proceso no termina cuando acabe el video. Si este mensaje llegó en el momento exacto, suscríbete. Aquí hay más lecturas como esta.